Hola Pepi Pepa. Bueno, gracias por volver a buscar. Pues les contamos que los presupuestos es muy fundamental para que nosotros podamos tener una mejor organización en nuestra empresa. Pues los presupuestos es la base de la planeación para toda nuestra empresa, también para los que tenemos que tener en cuenta la presión de las ventas, los costos y la producción. Es decir, los presupuestos es el punto de partida para estimar todos los indicadores de la entidad y lo más importante es que con los presupuestos nos ayuda para tener una mejor visión de la empresa y nos ayuda para la toma de decisiones. Cuando llegamos a este punto de hablar sobre normatividad, debemos tener en cuenta que vamos a tener que regirnos por leyes, decretos, códigos, entre otros. ¿Por qué? Sencillo, nosotros como administradores debemos estar al tanto. No solo nosotros, también los contadores, revisores fiscales, entre otros cargos. ¿Esto por qué? Por ejemplo, el decreto 410 de 1971 del Código de Comercio habla de todos nuestros deberes y derechos como comerciantes y como prestadores de un servicio, que en este caso sería alojamiento, restaurante, todo lo que tú quieras ofrecer. Entonces, Pepo y Pepa, pónganse pilas porque la normatividad es súper importante. Ahora, ya sabiendo qué son los presupuestos, tenemos que tener muy en cuenta que ellos se clasifican según su flexibilidad, según su área, según su tiempo y según su sector de aplicación. Cuando hablamos de según su flexibilidad, hay dos tipos de flexibilidad, que son los flexibles y los rígidos. Cuando hablamos de los presupuestos flexibles, son aquellos que en el periodo que nos hemos proyectado, estos presupuestos se pueden tener modificaciones, los podemos amoblar a una cosa, los podemos acomodar a lo uno, a lo otro y podemos tener un mejor resultado de ellos. Cuando son los presupuestos rígidos, son aquellos presupuestos que no tienen modo de modificación. Son aquellos presupuestos que hemos previsto y así se deben de manejar. Ahora, también los presupuestos se manejan según su tiempo. En este encontramos que son a corto, mediano y largo plazo. Cuando los tenemos a corto plazo son un periodo de 1 o menor a 1 año de ejecución. Cuando hablamos de presupuestos de mediano plazo, hablamos de un periodo de ejecución entre en 1 y 3 años, en donde según nosotros tenemos presupuestado el manejo de nuestro presupuesto. Cuando son presupuestos a largo plazo, son mayores a 3 años, que por lo regular son de 3 a 5 años. Manejos presupuestos que son más importantes, donde ya la empresa se visualiza un presupuesto a un periodo mayor de 5 años. Pero también, y menos importante, es saber a qué sector le vamos a aplicar. Por eso encontramos que son presupuestos según lo público o lo privado. Y por último, tenemos que tener en cuenta que nosotros en cada empresa vamos a tener diferentes áreas y por eso los presupuestos se manejan según las diferentes áreas. Tenemos los presupuestos a ventas, tenemos el presupuesto al área de producción, tenemos el presupuesto al área de apoyo, tenemos el presupuesto al área administrativo y tenemos el presupuesto al área de servicio. Cada uno de estos maneja un presupuesto donde cada líder o cada director va a manejar a su grupo y va a tener cada metas para poder cumplir en el resultado de cada uno de los periodos. Además, hacerlo posee muchas ventajas como ayudarnos a determinar cuál es la fuente de financiación adecuada para nuestro proyecto. Nos permite delimitar nuestras metas a corto, mediano y largo plazo. También nos permite identificar la viabilidad de nuestro proyecto y ajustarlo a nuestras posibilidades y a los riesgos que podemos asumir. También mediante este vaticinamos los costos y los gastos que tendremos en el desarrollo de nuestro proyecto, los cuales nos permiten aprovechar ofertas, descuentos, garantías, entre otras, al momento, a la vez que nos facilita el progreso y el cumplimiento de nuestras metas. Así es, contamos con 5 etapas, las cuales son preiniciación, elaboración, ejecución, control presupuestal y finalmente evaluación. Con estas etapas juntas, ¿qué vamos a lograr? Identificar a quién vamos a dirigirnos, cómo nos vamos a dirigir. Vamos a hablar en el entorno de presupuestos. Aquí vamos a ver cuánto se invierte, con cuánto contamos
y cómo vamos a hacer para recuperar finalmente pues nuestra inversión, invirtiéndolo de la manera más inteligente posible. Vamos a estar también pendientes de la ejecución, de la puesta en marcha de este procedimiento como tal, de este proyecto. Vamos a tener un control presupuestal en el cual vamos a tener informes parciales, pero por áreas. Esto para lograr una mayor organización al final. Para hacer la elaboración de nuestro presupuesto tenemos que tener 6 puntos muy fundamentales. El primero del que vamos a hablar es ajustar el organigrama. Cuando tenemos muy claro nuestro organigrama, sabemos qué personas van a ser responsables de cada área de nuestra organización. Cuando ya tenemos una definición de los roles y responsabilidades de cada empleado frente a la construcción del presupuesto, entonces ya podemos saber quién es la persona que se va a encargar de cada área, de construirme el presupuesto, y cuál es la persona que va a estar encargada de hacerme una vigilancia y un control de que este presupuesto plasmado se cumpla. Es el punto 1, ajustar el organigrama. Punto 2, vamos a hacer una unificación o vamos a reunir la información del periodo actual. Es decir, yo no puedo hacer un presupuesto si no he mirado los índices del periodo anterior. Si yo no he estudiado los periodos anteriores, no puedo hacer un presupuesto del periodo actual, porque tengo que saber con cifras, con los informes de gestión que antiguamente se presentaron, cómo se ha manejado la empresa y hacia qué punto yo la quiero llevar en mi nuevo proyecto o en mi nueva elaboración de presupuesto. Tercer punto fundamental, vamos a crearnos los objetivos claves a los cuales nosotros le estamos apuntando que debe cumplir la organización durante cada periodo de nuestro desarrollo de organización. Es decir, vamos a decir, durante el 2020 cada uno de nosotros a febrero tiene que cumplir esta y esta y esta meta. No nos podemos desviar de cada una de esas metas que nos hemos proyectado en ese tercer punto en el que tenemos en cuenta la relación de presupuesto. El cuarto punto es identificar las fuentes de ingreso. Es decir, yo tengo que saber cuál es mi fuerte en la empresa, cuál es el mayor producto que yo vendo, cuál es el mejor producto o servicio que yo realizo y cuál es el que mayor me genera ingreso. Cuando yo identifico esto, pues yo tengo claro hacia qué punto le tengo que apuntar, hacia qué actividad le tengo que apuntar más, y más adelante tengo que decir si verdaderamente me sirvió o no me sirvió apuntarle a este servicio o a este producto, o si los que vienen en construcción me generan mayor ingreso. Entonces por eso tengo que identificar cuál es nuestra mayor fuente de ingreso. Quinto punto de nuestra elaboración de presupuestos. El quinto punto nos habla de identificar los usos del dinero. Es decir, tengo que tener muy claro hacia dónde voy a destinar mis recursos, cuáles son mis costos y cuáles son mis gastos fijos, cuáles son mis gastos variables, cuáles son mis gastos directos o indirectos, operacionales o no operacionales. Yo tengo que tener bien claro mi recurso, hacia dónde lo voy a destinar y cuánto voy a destinar a cada uno de nuestros recursos, si son costos fijos, si son costos variables, si son gastos, si son costos indirectos de operación o no indirectos de operación. Tengo que tener muy claro esto. Es importante saber que los presupuestos se componen de 4 partes. La primera son los ingresos, los cuales nos van a permitir cubrir algunos gastos como el pago de empleados, los servicios públicos, el ahorro y las reservas de imprevistos. La segunda y la tercera se componen por los egresos y las reservas. A diferencia de los ingresos, estos suelen ser decisiones tomadas por los propietarios. Los egresos son las obligaciones pactadas a través de un contrato. Por ejemplo, una asesoría jurídica, el aumento de salarios de los empleados, una asesoría contable. En el caso de las reservas o un fondo de imprevistos, son parte de los fondos que guardamos con el fin de hacer frente a cualquier eventualidad de la empresa o una obligación que tengamos con un tercero.
llega un momento en que podemos tener inconvenientes durante la elaboración de nuestro presupuesto. No se preocupen, esto suele suceder. Y esto es debido a que tenemos información, ya sea errada, tengamos falta de información o simplemente por causantes externos, que se nos salen de las manos, pero son por políticas arancelarias, tributarias o legales. Les voy a contar que a veces cometemos algunos errores a la hora de elaborar nuestro presupuesto. Pero antes de los errores les quiero decir que para tener un mejor resultado tenemos que hacer unos informes periódicos para que nos lleven el resultado que queremos tener. Eso es una cosa chiquitica. Pero los errores comúnmente realizados en nuestra elaboración de presupuestos es que primero le dejamos la responsabilidad al contador y el administrador de todo el presupuesto, y obviamente cada jefe de área tiene que hacerse responsable de esto. Entonces no solamente la responsabilidad que caiga en el administrador y el contador, sino que también pongamos a nuestro jefe de áreas como personas que deben de responsabilizarse de nuestro presupuesto elaborado por cada área. Otro de los errores que nosotros cometemos es que muchas veces cogemos los presupuestos de los años anteriores y los ajustamos a este año, pero no miramos, no lo analizamos y no miramos las correcciones, y lo más importante es que no vemos los resultados. Simplemente cogemos la elaboración del presupuesto, pero no lo analizamos con el resultado, y es más importante analizarlo con los resultados para saber cómo se está llevando, si este presupuesto fue bueno o no fue bueno. Error que cometen muchas empresas es coger el mismo presupuesto del año pasado. Otro de los errores comúnmente analizados es que nosotros o las empresas comúnmente los estados financieros los hacen 3 meses antes de terminar el periodo contable y se basan bajo ese estado financiero. Entonces se está omitiendo esos 3 meses donde se pudo haber un incremento o un decremento dentro de nuestro producto. Entonces lo más importante es coger el último estado financiero con el que se cerró el año y poderlo estudiar, no 3 meses antes de lo que se había analizado anteriormente. Es por ello que debemos realizar un análisis que sea relevante para identificar el sector en el que vamos a trabajar. El análisis puede ser tanto interno como externo. En el ámbito externo podemos estudiar las tendencias y las situaciones que puedan afectar directa e indirectamente nuestra empresa, como lo es la situación económica del país. Esto es importante con el fin de saber cuál va a ser la variación en los salarios de nuestros empleados, cuál va a ser la inflación, cuáles van a ser los índices del precio al consumidor, los precios de las divisas, entre otros. En el análisis interno podemos estudiar la regulación fiscal, que es una dinámica de los aranceles y de las reformas tributarias, que van a afectar directamente la carga fiscal del sector en el que estamos trabajando. Al igual que también tenemos que tener en cuenta y estar claros en qué se está ofertando y tenerlo bien definido. También debemos identificar cuáles van a ser nuestros principales competidores. Cuando hablamos de punto de equilibrio, hacemos referencia a varios puntos. Tenemos que tener en cuenta lo que son los costos fijos, costos variables, margen de contribución. ¿Esto por qué? Los costos fijos son los cuales siempre están igual, son constantes. No dependen del volumen de producción o de la cantidad de ventas, siempre van a estar ahí. Los costos variables dependen directamente de la cantidad de producción. De esto también podemos deducir que margen de contribución habla de la diferencia entre el precio variable y el costo variable unitario. Ambos son en unitario. Entonces, la diferencia de estos va a ser la contribución que finalmente se le va a dar a cada unidad vendida para cubrir costos fijos y empezar a generar utilidades sobre la operación. Mi querido Pepo y Pepa, les voy a contar de algo que es muy fundamental a la hora de la elaboración de un presupuesto. Y esto que tenemos que tener muy en cuenta para la
la hora de elaborar un presupuesto se llaman los costos. ¿Por qué? Porque los costos los encontramos sumergidos, los encontramos adheridos, los encontramos en todas las áreas de una organización o de alguna empresa que queramos construir, sea el área de administración, el área de producción o el área de comercialización, siempre los costos van a estar allí sumergidos. Por eso son muy importantes conocer los costos que vamos a tener en nuestra empresa. Ahora, con los costos también nos van a determinar el margen de utilidad de la organización. Dependiendo de los costos me definen cuáles van a ser mis ganancias. Ojo, Pepe y Pepa, porque tenemos que tener muy en cuenta que también tenemos unos costos directos y unos costos indirectos. Esto ya es más basado en el área de producción. Cuando hablamos de costos directos cuando no estamos hablando de una producción como la producción, es decir, todo lo que yo voy a utilizar para elaborar un producto o transformar un producto, lo que es materia prima, todo lo que se va a hacer visible en el producto. Y los costos indirectos son todo lo que yo necesito para poder fabricar o transformar mi producto, como la maquinaria, la energía, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso tenemos que tener muy en cuenta los costos. Ojo, Pepe y Pepa, los costos son un factor fundamental para yo poner en desarrollo mi presupuesto. Ahora bien, los costos deben ser mantenidos tan bajo como sea posible y si es preciso sacar los costos que sean necesarios. Pero es de tener en cuenta que disminuir los costos no quiere decir disminuir la cantidad de personal que se tenga, ya que esto puede ser contraproducente para nuestra empresa o nuestro negocio. ¿Por qué? El por qué es porque se puede disminuir la calidad, bajar la calidad tanto del el servicio que está ofreciendo o de la producción. Y esto nos va a llevar a perder la demanda que tengamos en el momento. También es importante e indispensable tener una buena relación con nuestros proveedores, que por el motivo de la reducción de costos no quiere decir que vayamos a quedar mal con nuestros proveedores, lo cual a largo plazo va a ser algo malo para la empresa, ya que vamos a perder un gran convenio o un gran contacto que a un futuro nos va a servir.